hablando de Aguas Cordobesas, se restituyó el servicio Luján después de 3 días y bastante padecimientos de los vecinos. Hay que ver cómo continúa esto, y al respecto de la próxima entrevista está en línea el concejal Juan Pablo Quinteros. Juan Pablo, el Turco Naún, con todo el equipo de Modo Fabiana, el programa de Fabiana del Prat, aquí en La Pulso. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, acá junto con todo el equipo, siguiendo lo que han sido las derivaciones de esta interrupción del servicio de aguas cordobesas, de agua potable para 160 barrios. Hubo 160.000 cordobeses que se quedaron sin agua. ¿Y cómo va a seguir esto? Porque más allá de que volvió el suministro, hay una serie de reclamos de los vecinos, y vos lo has podido interpretar, Juan Pablo. Sí, lo primero que me parece que nobleza obliga y hay que rescatar es el laburo enorme que hicieron los operarios de Agua Cordobesa durante 72 horas para reparar un caño que todos vimos, con inclemencias climáticas bastante problemáticas que dificultaron primero encontrar la rotura y después intentar la solución. Eso lo quiero dejar a salvo porque los laburantes debe ser lo menos especulativo que tiene Aguas Cordobesa. De ahí en más, me parece que nosotros hemos presentado una resolución en el Consejo Deliberante, porque el servicio del año 2020 está en cabeza de la Municipalidad de Córdoba, se traspasó de la provincia a la Municipalidad. Creemos que la Municipalidad nunca se dio por enterada, más difícilmente, no imagino a nadie de la Municipalidad que haya leído el contrato que se renegoció en diciembre del 2005 y se aprobó por ley en el 2006. Y de sentido común, Turco, cabe decir que cuando hay una empresa que presta un servicio público por X motivo durante determinada cantidad de días no lo brinda, obviamente le tiene que descontar los días sin servicio a los usuarios. Eso no deberíamos ni siquiera plantearlo. Yo, como escuché que Agua Cordobesa dijo, no, estamos abocados a la rotura del caño, después veremos, ya me di cuenta que habían tirado la pelota a la última bandeja de la tribuna. Entonces si dijimos, pasa, ¿no? Sí, claro. Entonces dijimos, bueno, podrá ser no significativo lo que le van a descontar los días de no servicio, y lo último, y el proyecto de resolución también tiene que ver con el cumplimiento del contrato, que para este caso de reducción del servicio por tantos días prevé multas aún que en casos fortuitos. Está muy claro, Juan Pablo, y te llamamos porque te queremos hacer un par de preguntas más al respecto, pero recién decía Oreste, le van a descontar 3,50 pesos, una cifra dicha a modo simbólico, ¿no? A mí me parece que no importa, lo que tiene que haber un reconocimiento a lo que fue el padecimiento para los usuarios de no tener agua durante 4 días, y agradecíamos a Dios que no fue en la ola de calor, Juan Pablo, ¿no? Claro, digamos, eso creo que benefició, y también agarró sábado y domingo, que probablemente también puede haber afectado quizá un poco menos o no. Yo soy abastecido por la planta Los Molinos, con lo cual fui uno de los afectados. Insisto, las multas en el ámbito tarifario no se ponen para que el ARCEP en una cuenta engrose sus ingresos, sino se hace para que de manera correctiva la empresa que recibe una multa en el futuro active los mecanismos necesarios de control a los efectos de evitar que sucedan este tipo de cosas. Yo a priori te podría decir que si Aguas Cordobesas hiciera el mantenimiento preventivo, o publicar alguna manera de entender que esas cañerías que ya tienen muchísimos años, no fueron nunca cambiadas, se van a empezar a romper, así como se rompió esta, se romperá otra. Y bueno, lo que pasa con las cloacas en la ciudad de Córdoba, si abajo del asfalto no se hace ninguna obra, obviamente eso tiene una vida útil y se terminan rompiendo, con el perjuicio que le ocasiona a los usuarios. Bueno, nuestra idea es esa, simplemente ponernos del lado del usuario. Vemos que absolutamente nadie lo hace. Vemos que la ARCEP lo único que hace mañana 28 hay una audiencia pública a las 10 de la mañana que convoca la ARCEP para aumentar casi el 20% el agua, con lo cual va a llevar en este primer trimestre, con el incremento que el propio ARCEP le autorizó en enero, va a llevar casi un 50%,
en este primer trimestre del año, muy por arriba de la inflación. Y si vamos a tener un ente de control que lo único que haga es autorizar tarifas, bueno, nosotros le estamos comentando que hay otras partes del contrato que también deberían aplicar, como por ejemplo el de las multas o la devolución a los usuarios que no pudieron tener agua durante 3 días, que no es solamente no tener agua así como título, estamos hablando de una cuestión de salud pública, ¿no? Después de la pandemia y el valor que le dimos a la higiene, y cómo todas las campañas hicieron hincapié en lo que significaba la higiene para evitar la propagación de enfermedades. Bueno, está claro que el problema es mucho mayor que no tener agua y no poder bañarse. Está muy claro todo lo que vas contando y como decíamos, esto va a traer muchas ramificaciones también, el reclamo de la gente, tu planteo. Antes de abrir el juego con el resto del equipo, te pregunto, casos similares anteriores. Tengo el recuerdo de que hubo barrios que se quedaron sin agua. ¿Se descontó a los usuarios en la boleta Sí. los días que no tuvieron agua? Sí, el año pasado, el último antecedente que yo recuerdo es el del año pasado, cuando Villa Páez y barrios cercanos, 3 barrios, tuvieron un exceso de cloro en el agua, que se dio cuenta una señora que estaba lavando ropa y se le empezó a desteñir con el agua que salía de la canilla, ¿no? Y tenía un olor muy fuerte. Ahí se cortó el suministro a 3 barrios, se le aprovisionó de otra manera el agua y a las 72 horas ya lo normalizaron. Rápidamente actuó las áreas correspondientes de la ERCEP y alguna de la municipalidad y culparon a una química del sector, una empresa química del lugar, de que ella había inyectado cloro en la red. Nunca nos quedó del todo claro, y ahí, pero en ese caso fue Aguas Cordobesa. Por eso te digo la diferencia de criterio, ¿no? y de postura respecto a uno y otro problema. En ese momento fue la propia empresa la que les dijo a los vecinos que esos días no los iba a facturar, que se iba a obtener facturar esos días, y acudieron con, que usted recordará, fueron con los camiones cisternas, llenaron los tanques, los limpiaron. Bueno, ahí actuaron de otra manera, pero por supuesto era mucho más reducido. Y en el 2011, 2012, mientras yo era vocal de la ERCEP, fue la primera sanción que le aplicamos a Aguas Cordobesas, siendo empresa del Grupo Rogio del 2006, de la renovación del contrato para esta parte. Le aplicamos por pedido mío, precisamente, digamos, hicimos una fundamentación. Habíamos, entre Navidad y Año Nuevo, hubo 3 días que no hubo agua, tampoco hubo luz. Bueno, fue una situación bastante caótica, y ahí logramos que no se le cobre a los usuarios los días sin agua y que se le aplicara una multa que en ese momento, 2011, era de unos 3.100.000 pesos, que hasta que yo me fui de la ERCEP, que fue en el 2015, Aguas Cordobesas no había hecho efectiva, porque apeló toda la vía administrativa y después fue por la vía judicial. Evidentemente la empresa tiene un cuerpo que trabaja exclusivamente para evitar que le saquen una moneda, y bueno, nuestra función, al menos yo la tengo clara, es ponerme del lado del usuario, que en esta es la hormiguita, ¿no?, al lado del elefante, a intentar de que por lo menos esto, si son 3,50 pesos, serán 3,50 pesos, multiplícalo por 150.000 y te vas a dar cuenta que a la empresa esos 3,50 algo le van a afectar, y la multa para que en el futuro traten de hacer un control preventivo de las redes para que no nos pase permanentemente esto. Pablo, te hago una última consultita. ¿Y la multa, en este caso, de cuánto podría llegar a ser? No, la multa está determinada, la multa es muy simple. Yo no tengo el número de clientes, de usuarios. Aguas Cordobesas tiene 540.109 usuarios, si no leí mal esta mañana, con lo cual la planta esta abastece el 75%, el resto está abastecido por la planta Suquía. Ellos mismos decían que era 150.000 usuarios. Digamos, partiendo de esa base, nosotros la multa está estipulada en el contrato original, que son 100.000 pesos para este tipo de contingencia, actualizada por el coeficiente regulatorio. No quiero poner una explicación técnica porque es compleja, pero estaríamos hablando de unos 13 millones de pesos, más de 13 millones de pesos, que es lo que tendría que pagar la empresa, que no los va a querer pagar, por supuesto, lo va a pedelar, va a decir que es un caso fortuito, y seguramente habrá que hacer toda una ingeniería jurídica y judicial a los efectos de que en definitiva terminen cumpliendo con el contrato. Acá hay una sola parte del contrato que se cumple a rajatabla,
que es el aumento de tarifa. La empresa puede pedir aumento de tarifa. Cuando se junta un 8% de inflación, hoy parece una joda, ¿no? Porque 8% se junta en un mes. Bueno, cuando se hizo el contrato podía pasar un año o más de un año sin que esa inflación se acumulara, o cuando pasan 6 meses. Tenía 2 cláusulas. Si no había inflación del 8, al pasar los 6 meses ya podrían solicitar un ajuste. Lo hicieron con puntualidad suiza. 6 meses, ¡tac!, caen los pedidos de aumento. Pero bueno, alguna vez tenemos que avanzar e intentar que no solamente el contrato les permita aumentar, sino aplicar todas las otras cláusulas del contrato, que no se vayan a creer que son tan gravosas para la empresa y que son tan pesadas y tan difíciles de cumplir. Tiene 2 misiones nomás por contrato la empresa Agua Cordobesa: proveer el agua potable y garantizar el estado de las redes. Son, digamos, no redes nuevas, las ya existentes, con lo cual no es tan difícil. No, bueno, de hecho en la Comisión Nacional de Valores no es, cuando presenta los balances el Grupo Rogio, no en vano es la empresa que más ganancia está dando de todo el grupo. Es más, creo que sostiene el resto del grupo Agua Cordobesa. Imagínense ustedes la ganancia que tienen. Bueno, Juan Pablo, sí, te entendemos. Ojalá que esta presentación que hiciste pueda prosperar, sobre todo para eso, como para alguna vez puedan pagar una multa y sobre todo que la gente mínimamente pueda resarcir estos días que estuvo sin agua. Muchísimas gracias, Juan Pablo. No, por favor, gracias a ustedes por la llamada. Que tengan buenas tardes.